Ella es la licenciada Sabrina Fernández, nutricionista. Así que, bueno, muchísimas gracias, Doc, por estar aquí presente hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cintia, nuevamente por la invitación. Bueno, yo vengo a aportar acá un poco mi grano de arena, como hablaba Flor. Yo soy nutricionista funcional para aquellos que no me conocen. Hago el enfoque funcional integrativo y la verdad es que los últimos 3 años en mi práctica clínica, que aclaro que no la vemos durante la carrera, son todas especializaciones. Luego de habernos recibido, lo que más atiendo son condiciones autoinmunitarias. No me llegan pacientes para bajar 2 kilos, no me llegan pacientes con cositas pequeñas para corregir, sino que vamos a lo, a lo grosso sería, ¿no? Muchas condiciones en un mismo organismo, muchas cosas para corregir, deficiencias. Y la realidad es que esto cada vez me gusta más. Yo hago todo lo que es salud digestiva. Ahora vamos a comprender también por qué tenemos que hablar de salud digestiva, del intestino, la relación que tiene con el sistema inmunológico. Por supuesto que hago las enfermedades metabólicas, hipertensión, sobrepeso, diabetes, hígado graso. Y les puedo asegurar que un 70% de mis consultas diarias tienen que ver con diagnósticos autoinmunitarios. Trabajo, para aquellos que no me conocen, en zona sur de Buenos Aires. Yo estoy en Adrogué. También hago consultas online, menos tiempo, lo que más me lleva tiempo es el espacio físico. Y también formo parte de unos grupos de trabajo donde estamos muchos profesionales de la salud, la gran mayoría nutricionistas, pero lo bueno es esto de convocar, ¿no? Médicos reumatólogos, las médicas endocrinólogas, las ginecólogas, para tratar justamente, analizar estudios de caso, es lo que hacemos en esos grupos de mentoría, y siempre desde el enfoque funcional e integrativo. Eh, bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Vamos con el grano de arena a ver si esto sale. A ver. Yo lo que intenté organizar es un poco un índice como para no... Los que me conocen saben que yo no tengo problema para hablar, me puedo ir por las ramas y puede durar 3 horas el Zoom. Así que, Flor, vos no hablaste casi nada, ahora vas a ver. No, bueno, pero vos tenés cosas específicas para decir. Claro, Yo iba a claro. hacer como una generalidad. Sí, sí, sí. Ahora vamos a lo más específico. Como para Eso tiene ordenarnos un poco, sustancia. bueno, voy a hablar un poco de lo que es la nutrición funcional, que dista bastante de la convencional. La nutrición convencional siempre es el programa de nutrición que sigue estando. Yo hace, no sé, 20 años comencé a estudiar y esto sigue estando igual, así que la nutrición sigue siendo la misma. La diferencia que hacemos en los enfoques funcionales e integrativos es justamente abordar desde otro enfoque, ¿no? Que es más integral, tener en cuenta, digamos, al ser humano como un todo, no segmentarlo. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades autoinmunes, la importancia del intestino, por qué hacemos foco, deberíamos hacer foco en el intestino, de alimentos proinflamatorios, esto es la práctica clínica de base, lo que hacemos en consultorio, deficiencias nutricionales, que vamos a ver que en estos enfoques nosotros pedimos laboratorios y tenemos rangos para datos o valores funcionales, que es llegar a lo más óptimo, más allá de lo que esté en el rango, digamos, o en el corte de cada laboratorio, ¿sí? La importancia de la vitamina D, porque si me preguntaran de todos los nutrientes que existen, ¿cuál no puede faltar? Bueno, son muchos los que no pueden estar faltando, pero la vitamina D, al ser inmunomoduladora, para mí tenemos que arrancar, digamos, si tenemos que arrancar de base con suplementación o hablando de micronutrientes, vamos a empezar con la vitamina D. Y estrategias no nutricionales y las nutricionales, es un poco lo que voy a contar, pero las no nutricionales son aquellas de apoyo que necesitamos para el paciente, porque simplemente que se vaya con una lista de alimentos que diga esto sí, esto no,
y no poder comprender el entorno, el contexto, qué es lo que está atravesando esa persona, si hace actividad física, si está estresada, si tiene bien sus ritmos circadianos, si duerme, bueno, todo eso, si tiene un hobby, todo eso es muy interesante en todas las condiciones, pero yo creo que en las autoinmunes son determinantes. Bueno, la nutrición funcional siempre tiene la base en lo que es la medicina funcional, ¿sí? E integrativa. No es que se nos ocurrió a un grupo de nutricionistas y la inventamos, y tampoco es lo que hicieron los médicos que la han inventado. Comprende varios aspectos, nosotros tenemos que tener en cuenta todo, porque si no es como que yo tendría que preparar un plan alimentario para tal diagnóstico y eso terminaría ahí. Nosotros estudiamos mucho en estos enfoques funcionales, tanto desde la medicina para cualquier especialidad, incluso la nutrición, aprendemos diariamente, tenemos que estudiar de forma continua, tenemos que tener muchas actualizaciones. Yo actualmente estoy también en membresías con médicos españoles, ahí estoy más como alumna, en las mentorías que yo contaba también soy docente, pero en este caso con los médicos españoles estoy aprendiendo de ellos muchísimo y también consulto mis casos clínicos de los pacientes, sobre todo de las condiciones autoinmunitarias, las más sistémicas sobre todo. Pero bueno, la idea es tener o arrancar como una base y tener en cuenta ciertos aspectos, es decir, la fisiología de esa persona, la bioquímica, cómo es el entorno, los aspectos emocionales, ¿sí? Y siempre la nutrición funcional se va a basar en la medicina funcional, que obviamente es una ciencia integrativa y que se basa en la evidencia científica. Por supuesto que esto es así. Tenemos que hablar siempre de la bioindividualidad del paciente. Más allá de que veamos ahora en unos minutos más que la alimentación tiene ciertas características comunes, como retirar agentes proinflamatorios, se retira el gluten, los lácteos, y vamos a justificar por qué, es necesario comprender que el tratamiento debe ser personalizado, que no es que suplementamos a todos igual y que nos vamos a mover o estandarizar, digamos, la estrategia de trabajo, digamos, específicamente para cada uno, pero que en realidad dista de más diagnósticos. Yo acá estoy hablando de las condiciones autoinmunes. Hoy a la mañana estuve atendiendo, por ejemplo, pero no olvidemos que también se pueden cruzar con las metabólicas, porque puede venir un paciente con síndrome de Sjögren, pero que está prediabético, tiene hígado graso, o triglicéridos altos y hay sobrepeso, y eso también vamos a tener que estar corrigiéndolo, ¿sí? Así que las consultas en la práctica profesional es nada, cruce de datos que se pasan por mi cabeza y el paciente generalmente se va hiperinformado. Tenemos que entender también, sobre todo en las condiciones autoinmunes, la biodisponibilidad de nutrientes, como el intestino va a ser un órgano principal, que en realidad es el que aloja la mayor cantidad de células autoinmunes, porque el intestino se lo lleva representándolo en un 70-80% del sistema inmunológico. Esto vamos a ver en un momentito que puede estar afectado, entonces es muy común encontrar deficiencias nutricionales que debemos corregir. Pero para ello hay que hacer buen rastreo de laboratorio. ¿Y qué es lo que sigue pasando con la medicina tradicional? El médico sigue pidiendo lo justo y necesario, o pide el especialista para la patología de base específica, ¿no? Para esa especialidad. El gastro mira lo suyo, la gineco va a mirar lo suyo, la médica endocrinóloga lo suyo. Por suerte, al menos en zona sur, estamos armando un buen equipo de trabajo. Yo trabajo también con médicas reumatólogas, médicas ginecólogas, con estos enfoques, médicas endocrinólogas, donde hay como un lineamiento, y como la base, insisto, es la medicina funcional, estamos como hablando el mismo idioma y eso es buenísimo, ¿sí? Eh, y bueno, la idea también es lograr el bienestar completo, porque que coma lo que corresponde tiene que terminar impactando en todos los aspectos de la vida del paciente. Y para ello es necesario lograr un bienestar físico, mental, social, que a veces es muy difícil, porque la alimentación se va a ir modulando y va a ir cambiando, pero se logra y es posible, ¿sí? Esto yo siempre
Lo cuento que a veces es muy angustiante en la primera consulta sobre todo, porque el paciente puede venir medio desorientado, con demasiada información sobre su diagnóstico, a veces solo con la etiqueta puesta y no les dicen más nada. Entonces tenemos que abrir un poco el abanico de posibilidades y ver cómo deberíamos empezar a trabajar. Yo creo que la nutrición funcional cada vez va a ser una herramienta más poderosa y valiosa, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, porque nosotros en estos enfoques de base trabajamos siempre sobre la raíz del problema. Pero sucede algo, en las condiciones autoinmunes hay causas multifactoriales, entonces nunca tenemos la causa exacta desde el comienzo de la enfermedad, porque a veces hasta llegar el diagnóstico, esto seguramente la doctora Montoya después lo va a hablar. Sí, lo que yo quiero decir es que mis pacientes ya vienen con el diagnóstico y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿sí? Pero cuando buscamos la causa o el paciente consulta cuál es la raíz del problema, por qué sucede, por qué llegué a un síndrome de Sjögren, a un lupus, a una artritis reumatoidea, a una tiroiditis de Hashimoto, vamos a ver que hay posibles causas y a veces hay que trabajarlas todas, ¿sí? La alimentación de base en estos enfoques es antiinflamatoria. Ahora vamos a ver un poco bien de qué se trata, pero vamos a tener que sacar componentes que tienen alimentos que son inmunorreactivos para las condiciones autoinmunes, entre ellos el gluten, la lactosa, la caseína, que es la proteína de los lácteos, los azúcares y algunas cositas más, ¿sí? Esto se puede negociar muchas veces según el paciente entre en remisión, según vaya mejorando su sintomatología, la calidad de vida, pero la realidad es que generalmente llegan muy malnutridos ante el diagnóstico. Entonces tenemos que hacer como una corrección que será progresiva, pero tiene que ser segura sobre todo. La corrección de los desequilibrios nutricionales es fundamental porque es muy común que haya un hierro bajo, como rastreamos vitaminas, minerales, rastreamos la vitamina B12, que es posible que esté baja, la vitamina D, vamos a ver que buscamos valores muy óptimos, no los del rango de laboratorio, o por lo menos al rango máximo es lo que vamos. Y la suplementación generalmente, yo creo que de 10 pacientes con condiciones, con diagnósticos autoinmunitarios, yo creo que 7 u 8 están suplementados, ¿sí? Momentáneamente para corregir eso que la alimentación o el intestino en este momento quizás no puede estar absorbiendo. Pautas para mejorar el estilo de vida. Hay mucho impacto, digamos, en la actividad física. Después se puede llegar a determinar qué tipo de actividad física puede hacer el paciente. Por ejemplo, en las más sistémicas muchas veces hay demasiado dolor, no podemos hacer cosas con alto impacto, pero esto también hay que trabajarlo. Y el enfoque está basado en la salud digestiva. Tenemos que mirar todo el aparato digestivo cómo está para llegar al intestino, que finalmente representa la mayor parte de nuestro sistema inmunitario. Esto lo que hace, al menos lo que intentamos a partir de los últimos años, es que permita un trabajo interdisciplinario. Si yo me quedo diciendo todo esto y la médica reumatóloga solo dice, no, lo único que a vos te va a servir es la medicación y no da crédito todo el resto, esto enlentece mucho lo que es la progresión y quizás la mejora, ¿no?, en la calidad de vida. Entonces la idea era esto mismo que decías vos, Flor, de trabajar de forma interdisciplinaria y cada uno ir poniendo su grano de arena en lo que es especialista y en lo que sabe, ¿sí? Bien. Bueno, las enfermedades autoinmunes desde el abordaje funcional integrativo. Las enfermedades autoinmunes, a mí hay un concepto que yo lo estoy modificando cada vez más, porque lo que veo en la práctica clínica, que el paciente viene con el concepto de mi cuerpo se volvió loco, mis órganos se están autoatacando, mi glándula se está autodestruyendo. Y eso no lo veo amoroso y veo que pesa mucho también. Entonces, quizás lo que podríamos decir es que en las enfermedades autoinmunes, la respuesta inmunitaria va dirigida a las células propias, ¿no?, de cada persona, afectando diferentes tejidos. Quizás lo que hay que analizar ahí es ver de alguna manera cómo está o estuvo el terreno, qué es lo que pasó, que el sistema inmune quedó reactivo y que se desencadena, digamos, toda la sintomatología, ¿no? Pueden ser específicas a un órgano o sistémicas. En este caso, estamos acá también hablando del síndrome de Sjögren.
la clasificación del Sjögren es sistémica, así como lo es un lupus, una artritis reumatoidea también, ¿sí? Existen más de 80. Todo el listado que ustedes ven acá yo lo he atendido. Sí puedo asegurar que es menos frecuente, esto que decíamos y estábamos escuchando hace un ratito, ¿no? De las poco frecuentes, como el síndrome de Sjögren, y les puedo asegurar que un 70-80% de mis consultas, por ejemplo, hay tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Pero no por eso, digamos, le vamos a quitar mérito. El enfoque es exactamente el mismo para todos. Yo tengo actualmente muchos pacientes con síndrome de Sjögren y también tengo síndrome de Sjögren, quizás también con tiroiditis de Hashimoto o algunas otras en común, ¿sí? Donde vamos a trabajar un poco más, de forma más exhaustiva. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, pero me están llegando los hombres. Así que esto habría que años posteriores rever a ver qué es lo que pasa, porque uno diría, bueno, sí, cada 10 mujeres, las 10 que atiendo, pero no es tan así. Lo que sí veo, enfermedades autoinmunes en hombre, hay mucha tiroiditis de Hashimoto, generalmente, pero me los están empezando a derivar y están empezando a aparecer también, ¿sí? Esto es una clasificación, ¿no? Para que se comprenda que las autoinmunes tienen su origen, digamos, de forma local, como puede ser una celiaquía que va a afectar a las vellosidades intestinales, aunque yo creo que igual, como hay deficiencia de nutrientes y otras cositas, va a terminar de alguna manera con deficiencias nutricionales, sintomatologías que pueden estar sí asociados a la celiaquía, pero después tenemos las sistémicas, bueno, esclerosis múltiple es otra, ¿no? Donde están afectados más órganos, tejidos o glándulas. Por otro lado, acá tenemos las posibles causas, hay muchísimas más, pero el paciente muchas veces lo quiere saber qué es lo que, o cuál fue el gatillo o el momento determinante, qué es lo que sucedió y cuál es la causa principal, y esto yo creo que eh, nos quedamos muchas veces sin responder, podemos rastrear, indagar ciertas cuestiones, pero siempre tenemos la predisposición genética, ¿sí? Factores ambientales, hay muchas infecciones por virus, bacterias, fármacos incluso de uso indiscriminado o de forma crónica por otras patologías, ¿no? Por ejemplo, las metabólicas. La alimentación proinflamatoria, acá yo me quiero detener porque nosotros tenemos una cultura alimentaria proinflamatoria. Sí. O sea, cuando ahora veamos un análisis de la alimentación mediterránea, nosotros no nos parecemos casi nada y cada vez está siendo peor. Entonces, tanta harina, tanto gluten, tantos Qué azúcares, complicado. de alguna manera empezar a estimular ese sistema inmune que se termina siendo reactivo, ¿no? Exposición a metales pesados también. Y después podemos también analizar la pérdida de la barrera intestinal por distintos motivos. La deficiencia de vitamina D, esto se vio post pandemia muchísimo, ¿sí? Lo que pasó con el encierro básicamente, tampoco era que teníamos valores óptimos, pero andamos todos promediando un valor de 25 en sangre de vitamina D, de 25 a 30 que se considera deficiencia, ahora lo vamos a ver. Y algo muy interesante que cada vez me gusta más, y de esto voy a seguir estudiando, es en los enfoques, digamos, de la medicina funcional, también hay un enfoque que va de la mano que se llama psiconeuroinmunología. Entonces, lo que se ve acá es que es bueno hacerlo con el paciente, la cronobiología de su enfermedad, o ir indagando y llevarlo para atrás para ver cómo fueron todos los acontecimientos, incluso el mismo diagnóstico, pero si aparecieron síntomas años anteriores, si hubo algo significativo en su vida, porque se está hablando mucho del estrés o el shock biológico del paciente, y esto cuando hay mayor apertura en el consultorio, sobre todo me pasa, que generalmente el diagnóstico de una condición autoinmune muchas veces está asociada a un estrés postraumático, a un shock biológico, algo que el paciente no pudo gestionar. Y esto acá abro el abanico porque estaría
digamos, es muy interesante poder indagar esto, ¿sí? Abrir ahí una posibilidad. Sobre todo porque lo veo mucho. Generalmente el paciente confía y siempre asocia o cuenta, o solito, sin preguntar, comienza con su relato de la enfermedad autoinmune asociado a algo, una pérdida familiar, a un despido de trabajo, a una mudanza, siempre algo que tiene relación, digamos, con un estrés que no se pudo manejar, ¿no? Bueno, la importancia del intestino en las enfermedades autoinmunes básicamente es porque el intestino constituye el 70% de nuestro sistema inmunológico porque contiene la mayor cantidad de células inmunitarias. Hipócrates ya lo decía, ¿no? Toda enfermedad comienza en el intestino, esto se escucha cada vez más y realmente esto es así. Entonces, lo que nos sucede es lo siguiente, muchas veces al paciente, al consultante, le cuesta como unir esto de qué tiene que ver el intestino con mis síntomas sistémicos de un lupus, de un síndrome de Sjögren, de una artritis reumatoidea, pero todo está conectado con todo. Entonces, lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos un gran tejido que tiene que ver con unas células intestinales, que son las células de defensa, y que allí también se va a alojar la microbiota intestinal, que es un término que cada vez vamos a escuchar más. Como para que ustedes se den una idea, es como un submundo, es como que estamos comandados por los microorganismos que viven en nuestro intestino, ¿no? De hecho, tiene un peso de casi 2 kilos en referencia a nuestro peso corporal, o sea que si nosotros tendríamos que juntar a todos los microorganismos y los pesáramos, pesaría alrededor de 2 kilos, cosas microscópicas que en este momento ni vemos, ¿no? Pero que, bueno, están en los 6 metros de intestino. Y esa microbiota tiene una función muy activa porque nos ayuda a digerir los alimentos, produce ciertas vitaminas, protege contra patógenos, que son estas células, entre comillas, malas, ¿sí? Entonces acá comienza a ver quizás el primer concepto de que el intestino tiene que ver, o la salud digestiva, termina determinando la salud también en general. Y si el intestino nos va a representar como sistema inmunitario, entonces hay que mirar también allí, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos un gráfico, espero que se esté visualizando bien. Es el concepto de intestino permeable. Esto yo lo tengo en el consultorio. Antes lo dibujaba, no se imaginan lo que era todo este dibujito, intentando que el paciente interprete. Ya lo tengo impreso y lo que se explica acá es que hay un gran concepto de intestino permeable en todas las condiciones autoinmunes. O sea, lo que sucede es lo siguiente. El intestino está unido, como vemos ahí, de color amarillito, por vellosidades intestinales. Si eso estuviese atrofiado, seríamos celíacos, ¿sí? A lo mejor no lo somos, a lo mejor las vellosidades están bien como corresponden, pero hay algo interesante. Las vellosidades están unidas por uniones estrechas, que son proteínas. Entonces, de esa manera el intestino, que tiene el tilde ahí, que está todo bien, hace un filtro selectivo. El intestino tiene la capacidad de decir, bueno, todos los nutrientes, todo lo que me estás dando para comer, que en teoría debería ser sano, debería ser antiinflamatorio, estos suplementos que estás eligiendo, los filtro, los paso, son aptos, pasa circulación sin problema y mantendríamos todas las funciones inmunitarias, neuroendocrinas, ¿sí? la absorción, todo como corresponde y sería normal, ¿sí? Ahora, lo que se empieza a ver en las condiciones autoinmunes es que está el concepto de intestino permeable, es decir, esto se empieza como a despegar. Las barreras que están unidas entre sí, las vellosidades, se empiezan como a despegar y queda como si fuese un peaje libre, una vía libre, y ahí ya no es tan selectivo. Queda un peaje libre pasando lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo lo que vayamos consumiendo va a pasar sin problema, sin hacer ese filtro, ¿sí? Estas sustancias se llaman indeseables o no deseables, ¿sí? Pueden ser microorganismos, toxinas, pueden ser alimentos sin digerir, pero lo que se vio es que hay ciertos componentes alimentarios que rompen esos enlaces proteicos. Y uno es el gluten,
El otro es la lactosa, que es el azúcar o el hidrato de carbono de los lácteos de vaca. Y el otro es la caseína A1, que es la proteína también de la leche de vaca y todos los derivados. Con lo cual ya tenemos que comenzar a pensar que si vamos a tratar una condición autoinmune, vamos a tener que retirar al comienzo, pero al comienzo no es retiro 5 días y me siento mejor. Esto lleva meses, incluso hasta lograr la mayor calidad de vida, mejorar los síntomas. En Sjögren tenemos anticuerpos que a lo mejor van a quedar activos siempre. Hay otras condiciones autoinmunes que maneja también otros tipos de anticuerpos que se pueden reducir. Podemos rastrear en laboratorio marcadores de inflamación celular también, varios datos que nos puede decir a nosotros, bueno, esto está prendido a fuego o esto se está realmente sanando. Y por supuesto que el paciente lo va manifestando, ¿no? Porque la mejora es sistémica, entonces empieza a descansar mejor, duerme mejor, no tiene tantas alergias, se enferma menos, no tiene los dolores articulares, van sucediendo un montón de cosas, ¿sí? En el dibujito que tenemos acá en el gráfico, en el medio, las barreras ya comienzan a alterarse. Esto se puede manifestar con síntomas digestivos muchas veces. Es como cuando refieren cómo me inflamo, tengo que tomar un antiácido porque tengo mucho reflujo o acidez, tengo muchos gases. Generalmente, siempre, la gran mayoría de las veces, de hecho yo en la anamnesis, que sería la entrevista, lo que completa el paciente en la primera consulta, hay una parte donde yo pregunto sobre síntomas digestivos y la gran mayoría es muy probable que ponga algo, ¿sí? Ya empieza a haber sospechas, manifestaciones de algunos síntomas, deficiencias nutricionales que capaz que aún no rastreamos y solamente a lo mejor nos sentimos, no sé, cansados, ¿sí? Y en la tercera parte de este gráfico ya tenemos directamente el intestino con las funciones y la barrera completamente alterada, ¿sí? Entonces lo que sucede acá es que yo lo que les explico es que estos componentes inmunorreactivos como el gluten, la caseína, la lactosa, pueden pasar a circulación general y eso de alguna manera activa la respuesta inmunitaria. Y eso a lo mejor es la traducción de síntomas a lo mejor más intensos o la aparición quizás de otros. Sepan que retirando estos componentes alimentarios, suplementando, el intestino tiene la capacidad de volverse a sellar, ¿sí? Lo que tenemos que tener es criterio, porque también hay demasiada información y a veces llegan a una primera consulta comprando muchos suplementos por su parte, porque saben que la vitamina D puede hacer tal cosa, que la glutamina es sellante del intestino, que me hablaron del zinc, que también le da apoyo a la barrera intestinal, y a veces hay que reorganizar eso. Lo primero es empezar por la alimentación, ¿sí? Después tendríamos que suplementar. Y bueno, de esta manera, vivir con este intestino alterado y estas barreras tiene siempre posible desarrollo de otras enfermedades autoinmunes. Si nosotros dejamos estos componentes alergenos, lo que dice la evidencia es que posiblemente años posteriores, si esto va de mal en peor, se pueden seguir sumando más autoinmunes, ¿sí? Eso es verdad. Acá tengo otro gráfico del intestino permeable, ¿sí? Se ve un poco mejor. Esperen que toqué algo sin querer. Y esto tiene evidencia científica. En el año 2000, Alessio Fasano, que es un médico pediatra gastroenterólogo, de hecho tiene un centro directamente de investigación sobre las mucosas intestinales en Estados Unidos, esto es increíble, es el que empieza a hablar de una proteína llamada sonulina, que es justo la que cierra o hace el efecto de sello entre las vellosidades intestinales. Él es el que descubre, en realidad, que el gluten en realidad participa, obviamente que la enfermedad celíaca no tiene que estar, pero en el resto de las autoinmunitarias tampoco, porque lo que hace la sonulina es, ante la llegada del gluten, es como que abre, como si fuese un sello de seguridad, como si estuviesen las compuertas cerradas,
llega a la molécula del gluten, abre y el gluten va a pasar y ahí termina como de, entre comillas, diríamos, romper esos enlaces, ¿sí? Esto está muy interesante, hay mucha información. Fasano tiene también libros al respecto y tiene mucha evidencia sobre celiaquía, pero después, 25 años después, al día de la fecha, sigue hablando sobre retirar el gluten en cualquier condición autoinmunitaria, ¿sí? Algo muy interesante que encontré nuevo, 2020-2023, es la correlación, esto es muy interesante, este gráfico es difícil de comprender, entre la disbiosis intestinal y las manifestaciones clínicas del síndrome de Sjögren. Lo que se cree es que hay un eje, ¿vieron como el eje intestino-cerebro, que ahora lo último lo vamos a ver? Hay uno que es intestino-ojo. Esto es increíble. Entonces lo que supone es que hay 5 mecanismos distintos por el cual, si nosotros tenemos alteraciones a nivel intestinal o en esa barrera, o incluso esa microbiota está disbiótica, quiere decir que no hay tantas bacterias buenas y predominan otras de otras especies que no son tan buenas, puede terminar afectando incluso al lagrimal. Esto, la verdad es que está buenísimo, obviamente que estos son todos datos químicos, difícil de comprender, pero ya podemos abrir un poco el debate de que el intestino sigue siendo, digamos, donde vamos a tener que justamente poner el foco, ¿sí? Y que la alimentación de alguna manera es determinante al fin. Bien. Alimentos proinflamatorios que deben retirarse. Primero, quiero mostrar esto. Muchos años lo que se habló, seguramente han escuchado, de la alimentación mediterránea. La alimentación mediterránea era lo que yo decía, ¿no? No nos parecemos en nada actualmente, y yo creo que esto va de mal en peor, porque tiene la característica del consumo de omega 3 a través del consumo casi diario de pescado. Se consume fibra soluble, insoluble, mucha verdura, mucho micronutriente. Aparecen polifenoles, que también lo traen las frutas, las verduras, que son muchos antioxidantes, y todos estos componentes tienen la capacidad de mantener esa barrera. Fíjense que acá no hay azúcar, no hay harina, no hay galletitas, no hay budincito, pancito, leche, no aparece nada de eso en la Mediterránea. Entonces lo que se vio es que durante años quizás llevar este estilo de alimentación mejoraría todo lo que es la sintomatología para las condiciones autoinmunes. Nosotros estamos del otro lado del mundo haciendo todo lo contrario. Entonces lo que se vio acá, es que comemos refinado, ultraprocesado, rico en azúcar, comemos gluten porque nosotros comemos en todo momento el pancito, la galletita, el fin de semana, los amasados, los rebozados, usamos mucho omega 6, que es aceite amarillo, entonces usamos frituras 3 veces por semana en unas milanesas. Cuento una generalidad de lo que se ve quizás en las primeras consultas. Por supuesto que todo eso va a modular para mal a lo que es la barrera intestinal, termina separando esas vellosidades, inflamando y generando una endotoxemia, que en definitiva es el traspaso continuo de moléculas indeseables al torrente sanguíneo, y la respuesta inmunitaria es mucho mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que trabajo yo? Que no es que lo hago yo porque se me ocurrió. De hecho, hay protocolos paleoautoinmunes, que es el anterior a este, que es muy restrictivo. Esto es lo que le seguiría. Nosotros lo que tenemos que hacer a través de la alimentación es sacar las moléculas más inflamatorias y más inmunorreactivas. Entonces, los pacientes con condiciones autoinmunes no deberían estar comiendo trigo, avena, cebada, centeno, el TAC, el famoso TAC, sería sin TAC, pero no tenés que ir a comprar todo lo que encuentres sin TAC a la dietética, porque el 70% es ultraprocesado. Tendríamos que comer más real. La lactosa y la caseína de los lácteos de vaca. Entonces, los lácteos, porque a veces hoy atendí y me decían, pero es un poquito, pero es un queso durito, es un poquito, un cuadradito. No, no van los lácteos de vaca. Tampoco puedo promocionar mucho los lácteos vegetales, porque también los están ultraprocesando, pero acá tendríamos que quizás
negociar las bebidas vegetales como una leche de coco, de almendra o la infusión sola. Existen quesos vegetales también, hay yogur de coco, ¿sí? Pero deberíamos empezar a retirar estas moléculas. La soja y todo derivado de soja, la soja es muy inflamatoria. Los azúcares, no es el azúcar de azucarera, si me como un alfajor o un chocoarroz o algo versión light que encuentro en la dietética, siguen siendo fuentes de azúcares. Y esto es todo lo que se le explica a la persona en la consulta. Para variar, se vio que las solanáceas es un residuo que tiene la papa, el tomate, ají, morrón y berenjena, puede inflamar la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces tenemos las vellosidades, toda esa comunidad que está arriba puede también estar inflamándose y eso va a tener como resultado una mala absorción, por supuesto, de todos los nutrientes, ¿no? Acá se eligen estrategias para empezar a reducir, porque el paciente le nombramos esto y te va a decir yo como papa 3 veces por semana, me hago las ensaladas y como tomate todos los días. Existen estrategias dietéticas que se llama de sacar o disminuir las solanáceas, que serían el tomate, ají, morrón y la berenjena, sacarle semilla, pulpa, ¿sí? Y en las papas, si se pelan y las dejamos en remojo al menos 12 horas en la heladera, al otro día vamos a tener un agua blanquecina que pierda almidón y también va a perder solanáceas, ¿sí? Y los aceites amarillos ricos en omega 6, cualquier aceite amarillo no es bueno, ¿sí? Nosotros manejamos generalmente aceite de oliva, manteca ghee, que es manteca, que debería tener algo de lactosa, de caseína, pero en forma de clarificación, se le hace un proceso, eso es retirado. Manejamos el aceite de coco también, ¿sí? Todo esto es motivo de consulta, es lo que vamos a estar trabajando con los pacientes. Bueno, acá tenemos una fotito un poco de lo que tendríamos que empezar a restringir, ¿no? Empezar a sacar. Por supuesto, el paciente después se lleva con las consultas posteriores su grilla alimentaria para ir trabajando, ¿sí? Signos y síntomas de permeabilidad intestinal, porque a lo mejor el paciente ya conoce sus propios síntomas de su diagnóstico, digamos, autoinmune, de su enfermedad o condición, pero muchas veces aparecen otras cosas. Entonces, de repente vienen con una artritis reumatoidea, pero con una rosácea en la cara, ¿sí? Con muchas migrañas. Bueno, todo esto tenemos que hablar que nos está diciendo que el intestino está permeable. Estas son preguntas que generalmente yo hago en la consulta. Incluso acá nombramos a la ansiedad. Sepan que uno de los neurotransmisores fundamentales que modula también nuestro estado de ánimo y ansiedad, que es la serotonina, se fabrica en el intestino. Y si el intestino está permeable, no vamos a tener buena síntesis de serotonina, que es este neurotransmisor, y esto va a estar afectando, ¿sí? Entonces, como pueden ir viendo, digamos, es un todo en definitiva, ¿sí? Deficiencias nutricionales más comunes. De esto cada vez hay más información. Hay muchos, o sea, uno podría estar buscando un nutriente, un mineral, una vitamina específica asociada y capaz que sale alguna evidencia científica, pero estos que nombro acá sí hay demasiada, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, que es el aceite de pescado. El aceite de chía no es que no sirva, pero el efecto antiinflamatorio lo tiene el de origen marino. Entonces a veces invertimos en algo más económico como el de chía y el que va es el de origen marino, por ejemplo, ¿sí? El omega 3, que tiene también efecto antiinflamatorio, yo lo uso en las condiciones autoinmunitarias sistémicas. Van un síndrome de Sjögren, van un lupus, van una artritis reumatoidea sobre todo, ¿sí? También en fibromialgia lo doy. Aminoácidos esenciales son fracciones, digamos, de proteínas, vitaminas. Si esto lo pedimos en un laboratorio, puede que esto esté alterado. Por más o por menos puede haber deficiencia o exceso. Y minerales, el zinc, selenio, magnesio, cobre, hierro. Generalmente en mujeres hay deficiencia de hierro, pero el hierro en exceso es proinflamatorio. Entonces muchas veces me encuentro con los dos panoramas. O no se está absorbiendo y hay una anemia ferropénica, o el cuerpo está tan inflamado sistémicamente que en realidad el hierro se acumuló y es demasiado, ¿sí? Y ahí, de acuerdo a los resultados, tengo que ver qué estrategia voy a usar, ¿sí? El zinc es sellante del intestino.
el zinc, para mí, por debajo de la vitamina D va a tener que venir el zinc atrás. Y lo que hacen justamente estos micronutrientes, que lo tienen todos los alimentos, yo les puedo hablar dónde está el selenio, dónde está el zinc, pero muchas veces necesitamos dosis un poquito más concentradas como para que llegue el efecto necesario, ¿no? Siempre manteniendo las recomendaciones de ingesta diaria adecuada, ¿no? No es que podemos multiplicar por 10 una dosis de zinc, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, estos nutrientes se asocian a mejor respuesta inmunitaria, actúan siempre como cofactores de todas las reacciones del cuerpo. Esto es muy interesante. Regulan el estrés oxidativo. ¿Qué hay? Siempre estrés oxidativo quiere decir que no tenemos los mecanismos antioxidantes como para que todas las vías metabólicas funcionen como corresponde. Esto muchas veces está afectado en las condiciones autoinmunes, ¿sí? En las sistémicas sobre todo. Y estos micronutrientes, vitaminas y minerales, mantienen la integridad siempre de la barrera intestinal, que es lo que más queremos, por supuesto, ¿no? Deficiencias nutricionales era lo que les decía. Generalmente hay deficiencia de hierro, ¿sí? Esto se rastrea pidiendo ferritina en un laboratorio. Deficiencia de vitamina D, yo creo que no sé, 95-98% de la población podría decir que estamos por debajo, porque ahora vamos a ver bien el rango. Omega 3, al no ser consumidores de pescado, porque culturalmente no lo hacemos, habría que estar suplementándolo, ¿sí? Y después, el magnesio, el zinc, el selenio se necesita también como suplemento. Ahora vamos a ver, o se los digo si no está, cuando nosotros nos suplementamos con vitamina D, para que esté de forma activa y se absorba, necesitamos vitamina K2 y presencia de magnesio. Todos mis pacientes están suplementados con magnesio. El magnesio encima lo depleta el estrés, o sea que estamos en un continuo, en una continua necesidad, ¿sí? La importancia de la vitamina D, si nosotros nos ponemos a buscar evidencia científica en relación a las enfermedades autoinmunes, hay un montón, porque la vitamina D es inmunomoduladora, tiene más de 300 reacciones en el cuerpo, es increíble, es antioxidante, es anticancerígena, es antiinflamatoria, y no solamente fija el calcio en el hueso, que muchas veces es lo que dicen los médicos. Y acá tenemos otra controversia porque generalmente las médicas ginecólogas que mandan a consumir lácteos, porque la paciente puede estar con una osteoporosis o una osteopenia y alguna condición autoinmune, va a insistir con el consumo de lácteos. Y acá los lácteos no van. Entonces, en consultorio buscamos estrategias para subir el calcio, que es lo que tanto quieren las médicas ginecólogas, ¿sí? Incluso los pacientes pueden decir, yo estoy tomando el yogur y me cae mal, me da diarrea, Ay, me ya, inflama, claramente se está mal todavía no me... absorbiendo, ¿sí? Bien, bueno, acá hay un poco de evidencia con todas las condiciones autoinmunes, ¿sí? En esclerosis múltiple, en síndrome de Sjögren, en tiroiditis de Hashimoto, en artritis reumatoidea, ¿sí? Es muy importante. Y lo que tenemos que saber es que los valores normales de laboratorios de 20 a 100, algunos laboratorios manejan de 30 a 100, pero una cosa es tener 22 de vitamina D y otra cosa es tener 70, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, en los enfoques funcionales nosotros manejamos valores más óptimos. Por ejemplo, todos deberíamos hacer un piso de valor de 45 de vitamina D en sangre. Todos deberíamos arrancar en eso. Ideal, yo lo que busco es que llegue por lo menos a 60, 50 y largo, 60, 62. Eso se logra, ¿sí? Después, cada profesional armará su esquema. La evidencia dice que si el paciente no le sube la vitamina D es mejor fraccionarla. Mis pacientes generalmente están suplementados en forma semanal o diaria, ¿sí? Y de hecho eso se ve en el laboratorio. Más que una ampolla mensual, si empezamos a fraccionar y lo hacemos más seguido, va a levantar enseguida la vitamina D, ¿sí? Bien. El omega 3 como inmunomodulador, esto que les decía, ¿no? Como trabaja sobre la inflamación sistémica, para mí una buena calidad de omega 3 tiene que ser aquella cápsula blanda que contenga al menos 1 gramo de omega 3, de los cuales tiene que tener ácidos grasos EPA y DHA, que es bien exclusivo de origen marino, que es el aceite de pescado. Industria nacional, no estamos intentando ahí
llegar, pero bueno, hay algunas marcas que podemos sumar. Generalmente acá indicamos marcas importadas, que en definitiva, si le tenemos que dar 2 cápsulas o 3 por día de una nacional para llegar a una importada, no porque sea de afuera, sino que tiene certificación IFOS, que significa que cumple con los requerimientos para que ese omega 3 no esté modificado y sea puro. Muchas veces acá le ponemos aceite de soja, de maíz, a ese aceite de pescado y se vende como omega 3. Para mí es fundamental que estés vitamina D y omega 3 en las condiciones autoinmunes sistémicas. Y esto también es un estudio muy bueno. Esto es un cuadrito que acá tiene como si fuese un resumen general de los micronutrientes, vitaminas y minerales que están asociados a la mejora de lo que es la función intestinal, ¿sí? Y la respuesta inmunitaria. Entonces, algunos tienen más tildes, otros menos, pero en definitiva, si rastreamos todo esto y está en deficiencia, por ejemplo, y lo suplementamos, bueno, también podríamos estar mejorando esa respuesta inmune y por supuesto van a mejorar todos los síntomas, ¿sí? Para mí es fundamental vitamina D, el zinc, el omega 3, arrancar con eso y después, si seguimos buscando, lo ideal es seguir trabajando. La suplementación, aclaro que no es medicación, ¿sí? Lo que muchas veces sucede es que piensan que están hipermedicados, que toman pastillas todo el día. En las condiciones autoinmunes, el paciente debe estar medicado, obviamente, por su médico o médica reumatóloga, o quien lo trate. Por ejemplo, en una tiroiditis de Hashimoto el enfoque lo puede hacer una endocrinóloga funcional también, pero es momentáneo. En donde esto mejora, vamos a retirar y después volvemos a hacer más adelante laboratorios y lo vamos viendo con la alimentación. Estrategias no nutricionales y nutricionales, esto me interesa un montón. Yo necesito que el paciente no se enfoque solo en qué comer si saca gluten, lácteos. Si vive estresado, me duerme mal o me está picoteando a las 2 de la mañana, lo vamos a tener que trabajar en consulta, ¿sí? Hay que regular ritmos biológicos. Este año hemos hecho con unas profesionales, médica endocrinóloga y ginecóloga, cambiar a algunas pacientes que tenían turnos rotativos porque veíamos cómo desmejoraban cuando les tocaba trabajar de noche, simplemente porque van en contra de la propia biología, ¿no? Entonces, la noche es para dormir, deberían estar descansando, ellas estaban activas y a lo mejor quizás comiendo, ¿no? Esto lo hicimos, pedimos y hubo cambio de horarios en esas pacientes. Tenemos que gestionar el estrés, algo que nos guste hacer, un hobby, contacto con la naturaleza, caminar descalzos en el pasto, meditar, por supuesto hacer actividad física. La manera de comer es determinante. Hay pacientes que no saben ni cuándo comen porque no tienen noción, comen parados, apurados, comen enojados. Todo eso no nos sirve. Todo eso se va a ver en la consulta continuamente y lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Y por último, y aquí termino, la importancia del eje intestino-cerebro, que es un área que sigue habiendo una investigación activa de forma continua, y esto que les decía, ¿no? El cerebro y el intestino se comunican en forma bidireccional continuamente, y para mí lo que el paciente sienta, perciba, es determinante, porque eso va a influir en su comportamiento, estado de ánimo. Para mí es muy modulador y esto también tiene que ser atendido. Tengo pacientes haciendo psicoterapia también, o terapias alternativas con las cuales yo estoy de acuerdo, todo lo que cada uno perciba que le sume, para mí va a estar bueno. Y como siempre digo, el intestino percibe primero y de ahí manda la señal para arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera está todo conectado con todo y debemos trabajar. Y por otro lado, el tubo digestivo siempre va a depender de todo esto. La digestión depende de cómo comemos, de qué comemos, de cómo lo hacemos, ¿sí? Desde el enfoque, y con esto termino, de la nutrición funcional integrativa, no miramos al paciente de forma fragmentada. En cada consulta nos vamos involucrando, yo sé de qué trabajan mis pacientes, me acuerdo de sus eventos traumáticos, se siente mucho en la práctica clínica cuando van mejorando. Si vuelven 2 años después porque han dejado, hasta sé si pueden estar más complicados.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que este enfoque lleva tiempo, no son las consultas convencionales. Mis consultas duran 1 hora al menos, 1 hora y media en formato online. Los controles son un poco más cortos, pero bueno, hay mucho por hacer y eso es bueno. No nos quedemos solamente con el medicamento, con el peso de que es una cruz que hay que cargar continuamente, sino que empecemos a pensar estas posibilidades, ¿no? De conectarnos más con nosotros, comer más real, y yo sé que culturalmente esto cuesta muchísimo, pero se logra. En redes sociales tengo generalmente casos clínicos también. Tengo un montón para contar, no me da el tiempo para publicar, pero hay remisión y mejoras de síntomas casi todas las semanas y eso es buenísimo. Así que bueno, esto es hasta aquí, si es por mí sigo, o lo armaba más largo todavía. Es una introducción.